Ok, muy bien, vamos a buscar un pasaje en Jeremías, está en Jeremías 12, si la puedes ir buscando. El mensaje de hoy se llama Preguntas que nos hacemos y respuestas que nos damos. Durante este tiempo muchos de nosotros nos hemos dado a la tarea de estar reflexionando. Hemos estado reflexionando, nos hemos estado haciendo preguntas, hemos pensado, hemos buscado de dónde, cómo, de dónde surge toda esta parte. Y lo que hacemos o lo que buscamos precisamente es responder a las preguntas que nuestra mente nos hace. Quiero recordarte algo. Este es un tiempo de decirle a tu mente qué pensar y no dejarla libre, porque si no te va a llevar a lugares sumamente perdidos. Te va a llevar a lugares en donde no es correcto. Por eso dile a tu mente qué pensar. Y te voy a hablar de 7 preguntas que algunos nos hemos hecho y que es probable que tú también te las hiciste, y si no, hoy lo voy a poner en tu mente y tu corazón. 7 preguntas. La séptima es la más importante, te voy a hablar de 6, pero es importante que las tengamos presentes. La primera pregunta que todo mundo nos hacemos, o que todo mundo nos hicimos fue, ¿en verdad está pasando? La primera reacción ante una situación como esta que estamos viviendo es la negación. De hecho, buscamos decir, no es cierto, en verdad no está pasando, es negar lo que está pasando, y por eso a veces no tomamos medidas y seguimos adelante y hacemos las cosas como si no pasara nada. Hasta el momento que te das cuenta que dices, realmente está pasando, ya no puedes tapar el sol con un dedo, está sucediendo y tienes que hacer algo. La segunda pregunta lógica es, ¿cuál es el origen? Es decir, ¿de dónde viene? Y entonces dices, ya sé de dónde vino, y la respondes. La tercera pregunta que nos hacemos es ¿cómo me afecta? Es más que evidente que empezamos a pensar ¿cómo me va a afectar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y empiezas a prever y empiezas a tomar decisiones de acuerdo a cómo hacerlo, empiezas a pensar en presupuestos, empiezas a pensar en estilo de vida, en cómo van a cambiar las cosas en escuela, en trabajo, en niños, en abuelitos, en abuelitas, en mamás, papás, hermanos, primos, en mi cumpleaños, en todas las cosas que va a implicar que esto o cómo sucede. La cuarta pregunta que nos hacemos es ¿quién lo está provocando? Y entonces nuestra mente empieza a volar con cuestiones conspiracionales, en cuestiones también que posiblemente esto es una tercera guerra mundial o ya es el fin del mundo, y suceden muchas cosas y respondemos a las preguntas que nos hacemos. La quinta pregunta es una pregunta peligrosa. Es una pregunta peligrosa porque dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y cuando te haces esta pregunta, tú puedes tender a tener una actitud de víctima ante las circunstancias. Y cuando eres víctima no eres protagónico. Entonces estás siendo rehén de las circunstancias y no participador de lo que va a suceder. Es peligrosa esta pregunta porque entonces cuestionas al cielo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esto es peligroso. Hay que tener cuidado de cómo respondemos estas preguntas. Tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y responderlas de manera correcta. Y la sexta pregunta es maravillosa. La sexta pregunta es, ¿cómo puedo salir adelante? Este es un momento de reconstrucción. Esto es cuando tú ya empiezas a decidir qué hacer a pesar de lo que estás viendo. Tus respuestas están determinadas por 3 cosas. La forma en la que te respondes está determinada por 3 cosas. La primera es lo que entiendes. La segunda es lo que sabes. Y la tercera es lo que se te revela. Así es como respondes ante estas preguntas. Así es como respondes ante los cuestionamientos que nos hacemos. Por eso es importante todo esto, todo este pensar. Hay una séptima pregunta. Es una pregunta muy importante porque determina la manera como respondes las otras 6 y por lo tanto tu manera como estás viviendo esta situación. Entonces te pedí que sacaras tu Biblia, te voy a pedir que vayas a Jeremías 12. En Jeremías 12 vamos a encontrar el pasaje. Jeremías 12 es la respuesta de Dios ante el pueblo de Israel, ante un acontecimiento que estaba delante de ellos, que ellos no podían dar crédito lo que iba a pasar y lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel, tú lo conoces, lo hemos leído en la Escritura, lo vemos, sabía
conocía al Dios que era capaz de partir el mar en dos. Entendía perfectamente que Dios era capaz de alimentar a un pueblo de la nada. Estábamos hablando del león de la tribu de Judá. Era Dios soberano, era Dios de los ejércitos de Israel. Ellos estaban seguros, ellos estaban tranquilos. Pero a las puertas de Jerusalén había un hombre que probablemente es uno de los más famosos de toda la dinastía caldea del pueblo de Babilonia. Se le conoce como Nabucodonosor el Grande. Este hombre estaba a las puertas de la entrada de Jerusalén. Para ese momento ya había conquistado todo el Medio Oriente. Ya lo había conquistado. ¿Y qué hizo? Estaba a punto de entrar. Pero el pueblo de Israel estaba tranquilo. Estaba tranquilo el pueblo de Israel y ellos decían, Dios lo va a volver a hacer. Dios nos va a volver a bendecir. Dios nos va a sacar de esta. Pero algo en su andar, algo en todo lo que había alrededor era diferente. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo haciendo un lado a Dios. Su condición espiritual de Israel era muy raquítica. Tenían en poco a Dios. No lo tomaban en cuenta. Ellos creyeron en vano que Dios iba a pasar por alto su condición espiritual por encima de su situación actual. Quizás se empiece a sonar algo. Quizás empiece a sonar algo en tu corazón en este momento. Porque si Israel creyó en vano que Dios los iba a librar a pesar de su condición espiritual tan triste, tan raquítica, tan pobre, ¿por qué sería diferente ahora? Esto es un tiempo de reflexión. Te estoy compartiendo la palabra de Dios. Te estoy compartiendo la palabra de Dios y quiero que esto toque tu vida y toque tu corazón y te lleve a un momento de reflexión, de pensar cómo está tu condición espiritual, cómo la estás viviendo, cómo estás pasando tus momentos de intimidad con Dios. O quizás tú puedes decir, pastor, ¿intimidad? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo ni siquiera conozco a Dios. A lo mejor tú estás mirando esta transmisión y estás pensando, pues yo no soy una persona religiosa, yo no soy una persona que conoce de Dios. Yo simplemente lo tengo como algo dentro de la ornamentación de mi casa. Es solamente una imagen, pero relación o tener algo con Dios, no. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si tuviera que ver eso que tú estás teniendo en el corazón con lo que está sucediendo alrededor? Jeremías 12, 10 al 11 es la respuesta de Dios ante su pueblo. Dice así, Jeremías 12 del 10 al 11. Muchas autoridades, está hablando a cabezas de familia, a líderes de opinión, a pastores, a gobernantes, han destruido mi viñedo, han pisoteado por completo la tierra que me pertenecía. Han transformado mi tierra querida en una tierra desierta y desolada. La han transformado en un desierto seco y muerto, en el que nadie vive ya. Toda la tierra está destruida porque nadie les hace caso a mis palabras. Nadie hace caso a mi palabra. Dios nos dejó en su palabra. Dios nos dejó en la Biblia sus palabras. Y la pregunta es, ¿tú le estás haciendo caso a la Biblia? ¿O tú la estás tomando solamente como este que sujeta a los otros libros? ¿Estás escuchando lo que dice su palabra? ¿La estás leyendo? ¿La estás buscando? ¿Te estás metiendo en ella? ¿Encontraste ya la emoción de lo que hay aquí? Dios está hablando de ti en esto. Dios está hablando de nosotros en esto. Y mi pregunta hacia ti hoy es esta. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Le estás haciendo caso a lo que dicen sus palabras? ¿A las advertencias que Dios nos está haciendo? ¿A las direcciones que nos están pidiendo? ¿No estás haciendo caso? Mira, Google hizo una investigación y el 35% de México está guardado. El 65% no ha tomado la decisión. A lo mejor están en la etapa de la negación. No es cierto, no está pasando nada. Y lo están negando. Queridos, queridas, está sucediendo. Y aunque la primera etapa de un duelo o de un momento así es negarlo, no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Está sucediendo.
necesitamos reconocer. La pregunta más importante, la séptima pregunta que tienes que hacer es esta: ¿cómo se relaciona lo que está sucediendo conmigo? ¿Será que tiene algo que ver contigo lo que está pasando? Para Dios, sí. Para Dios, sí. Pero si tú intentas responder esta pregunta desde el plano físico, no vas a encontrar respuesta. Tiene que ser a través del plano espiritual. ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Será posible que la condición espiritual está determinando la situación actual? ¿Será posible que tu participación, el acercarte, el mirar tus ojos al cielo, el reconocer al Dios creador del universo, pudiera afectar las circunstancias que estamos pasando? ¿Será posible que cuando tú mires hacia arriba, Dios tenga mayor capacidad de moverse en este tiempo alrededor con otras personas? Yo te invito a esto. Si tú hoy reconoces que tu condición espiritual es como la del pueblo de Israel, acércate, por favor. Acércate a Dios. Acércate y búscale y hazlo parte de tu vida. Dile: quiero estar contigo. Quizás no te conozco como este hombre que está hablando lo dice, pero yo quiero que seas parte. Y si el que yo sea parte de estar contigo hace que esto termine, sería glorioso. Si tu vecino que está escuchando la transmisión online escucha estas palabras y dice: a lo mejor lo que este hombre está diciendo es real. A lo mejor la circunstancia que estamos viviendo podría ser modificada en lo espiritual y que permeara a lo natural. Te animo, si ese eres tú, acércate a Dios. Su palabra dice que Dios no desecha a nadie. En la condición en la que estés, en la condición en la que vengas, Dios te ama, te va a tomar, te va a transformar y va a hacer algo maravilloso. Maravilloso en tu vida, en tu familia y en todo tu alrededor. Acércate. Pero si tú eres de una segunda parte de personas, tú estás teniendo otro tipo de cuestionamientos. Quizás tú te estás preguntando: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no hace nada ante esta situación? ¿Por qué Dios permite tanto dolor en el mundo? ¿Por qué, si Dios tiene todo el poder y toda la capacidad, por qué no lo detiene en un instante? Quizás tú estás preguntándote esto. Y en este pequeño momento yo no pretendo responder una de las preguntas, uno de los enigmas más grandes de la humanidad. No pretendo responderte, pero voy a intentar decírtelo. La palabra dice que sus pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Es decir, que no vamos a entender a Dios. Podemos esforzarnos, podemos buscarlos, podemos meternos a su palabra. Pero te prometo una cosa: el día que tú y yo pensáramos como Dios, Él dejaría de serlo. Porque Dios es Dios. Dios está por encima de nosotros. Por eso es Dios. Él hace las cosas de una manera increíble. Hay muchas cosas que no lo vamos a entender. Lo que sí te puedo dar es una respuesta. A través de las historias de la Biblia, a través de los personajes que pasaron por circunstancias parecidas a las nuestras, momentos de dolor, momentos de complicación, puedo responderte, aún a través de la experiencia que hemos tenido en nuestro caminar con Él, que cuando Dios no transforma las circunstancias, es porque está haciendo algo dentro de ti. Es algo aquí adentro, algo que Dios quiere tratar contigo, porque cuando Dios no transforma lo que está sucediendo afuera, es porque está haciendo algo adentro. Aquí. Pregúntale al Señor: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pablo tenía un aguijón y Dios no se lo quitó. José pasó por esclavitud y Dios no lo evitó. Jesucristo pasó por la cruz y el Padre no la eliminó. El dolor es parte
del trato de Dios en nuestra vida. ¿Qué está haciendo Dios en ti? Mira, cuando Dios hace algo dentro de ti, dura para la eternidad. Pero cuando Dios hace algo por ti, solo es temporal. Y Dios quiere hacer algo que dure, que perdure, que llegue a mayores distancias y capacidades. En Mateo 13, 45, 46, si lo puedes buscar, Mateo 13, 45, 46 dice así: el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Enfócate un momentito en Dios. Imagina a Dios como ese comerciante en busca de perlas. Imagina a Jesús queriendo crear un collar de perlas que lo hagan ver bien, que lo embellezcan. Yo sé que tú sabes que la perla es el fruto o es la consecuencia del dolor de un molusco. Un molusco que vive en una ostra que es prácticamente un caparazón que está sellado, pero que por el movimiento del agua, de vez en cuando hay una pequeña parte de arena, un granito de arena que se mete y golpea al molusco y le produce dolor. Y en respuesta al dolor, el molusco produce una sustancia llamada nácar que cicatriza y produce dentro de él una perla. ¿Qué perla estás produciendo en este tiempo que va a llevarle a Dios gloria? Tú y yo estamos en un momento guardados. Sí, estamos experimentando dolor. Sí, estamos experimentando circunstancias que no son gratas, pero Dios quiere sacar de ti una perla. Tú y yo estamos produciendo perlas. Tú y yo estamos produciendo una perla de gran precio. La palabra en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo vamos a producir una perla que le va a dar grandeza, que le va a dar gloria, que le va a dar honor al Padre. El dolor por el que estás pasando traerá belleza, honor y reverencia al Creador. Te prometo esto: no está siendo olvidado, está siendo procesado. Está siendo procesado, no está siendo olvidado. Para nuestros hermanos en España, para la familia que conocemos allá, no están olvidados. Dios los está procesando. Dios está queriendo crear en ustedes una hermosa perla. Y serán una perla tan maravillosa para el Señor cuando todo esto termine. Para nuestras hermanas y hermanos, amigos en Italia, no están abandonados. Están siendo procesados. Para mi querido México, para mi familia, para nuestros amigos, conocidos, no estamos olvidados de Dios. Estamos siendo procesados por Él. ¿Qué perla está produciendo en ti la incertidumbre? Porque la incertidumbre está produciendo, es un dolor y va a producir algo en ti. ¿Locura? ¿Y hay algunas personas que están vueltas locas en este momento? ¿O está produciendo? ¿Qué perla estás produciendo a través de la escasez? ¿Qué perla vas a producir fruto del aislamiento? ¿Qué perla vas a producir a través de las directivas? Sí, claro, las directivas también generan cierto dolor. Te piden que hagas cosas que tú no quieres. ¿O estás perseverando en la necedad? La perla, esa perla, ¿qué es lo que tienes ahí? La manera como respondes y procesas el dolor producirá una perla o simplemente dolor dentro de ti. Cuando todo esto termine, porque va a terminar, y abran la ostra, ¿qué va a salir? Vas a salir siendo una perla, vas a salir siendo maravilloso, vas a salir siendo lo mejor que Dios pudo hacer contigo, lo mejor. Porque Dios no te tiene olvidado, te está procesando. Las virtudes más hermosas son fruto del dolor. El perdón surge como fruto de una ofensa.
La paciencia surge como fruto de la desesperanza. La generosidad surge como resultado del dolor por una carencia. La humildad es el fruto del quebrantamiento del orgullo. Y la compasión, no la lástima, la compasión viene como fruto de una pérdida. ¿Qué está produciendo en ti? Las virtudes del corazón surgen de un momento de quebranto. La mayor virtud que va a salir dentro de ti va a ser fruto de este momento. Lo más hermoso que tú y yo experimentamos es fruto del quebranto de la crucifixión de Jesucristo en esa cruz. Nos dio vida, nos dio libertad, nos dio todo lo que tú y yo no podríamos ser por causa de que Él tuvo que pasar por ese momento. Tú y yo somos libres. Tú y yo podemos ser sanos, tú y yo podemos estar seguros, tú y yo podemos decir que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Tú y yo podemos estar seguros que nada nos va a faltar y podemos declarar estas palabras: si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, porque hice de Jesús mi pastor. Y si Jesús no es tu pastor el día de hoy, lo puedes hacer y decirle: yo quiero que tú seas mi pastor para que nada me falte. Pero si algo me falta es porque no lo necesito. Esas son unas palabras hermosas que dijo una bella mujer misionera. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si algo te falta, no lo necesitas. Pero te prometo algo: no hay justo desamparado, ni que tengas que mendigar pan. Dios va a estar contigo, Dios va a estar contigo, pero tú y yo tenemos que dar frutos, tú y yo tenemos que sacar virtudes. Tú y yo que tenemos que ser ese collar de perlas con el cual el Padre sea glorificado. Las cárceles, los desiertos, los aguijones son parte de un proceso de Dios para producir en nosotros su carácter. No el nuestro, no la loquera de lo que nosotros somos, no esta versión extraña de ser un monstruo. No, Dios quiere generar en nosotros su carácter para que tú y yo podamos llegar a una estatura, para que tú y yo podamos llegar a ser como Él es. No estás abandonado, estás siendo procesado. Para aquellos que nos gusta leer la Escritura, entendemos que Jesucristo fue tentado en el desierto. Cierto, Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, pero no fue el diablo quien lo llevó al desierto, fue el Espíritu. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto. Lo llevó para ser probado. Y te digo algo: estos dolores que estamos viviendo no son dolores de muerte, son dolores de parto. Hay vida, va a producir vida. Todo esto que estamos pasando va a producir vida en ti, en mí y las personas que nos rodean. Va a producir una vida, va a producir una intimidad con Dios tan profunda, tan real, que simplemente será innegable, será incuestionable. Las personas mirarán la profundidad de tu relación con Dios y dirán: ¡wow! Esto produjo en ti el aislamiento. Esto produjo en ti la carencia. Esto produjo en ti todo lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes algo que se llama Jesucristo y va a producir en ti una belleza. Juan 15:8 dice esta forma: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, cuando ustedes muestran virtud. Tus virtudes glorifican al Padre. Las personas creerán en el Dios que no ven por mirar las virtudes que en ti sí están. Te lo repito, las personas creerán en el Dios que no ven por las virtudes que en ti sí ven. Tú y yo demostramos esa virtud alrededor de nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Es esa virtud la que va a producir dentro de ti este tiempo con Dios. Dije con Dios: querido, querida, ¿qué virtudes está produciendo en ti esta etapa? Recuerda que las virtudes más hermosas dentro del corazón salen de un momento de quebranto, de un momento de dolor y de angustia. Y esas virtudes son para la eternidad, permanecen. Si tú has sido tratado por Dios de una forma como la estamos pasando en este momento,
Es porque Dios sabe que dentro de ti hay algo que va a salir maravilloso. Esa perla está siendo una perla. Juan 15, del 5 al 6, dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Si estás cerca de Dios, produces fruto. La consecuencia lógica de estar cerca de Dios es producir virtud. Cuando Dios entra en ti, Él transforma todo lo que está a tu alrededor. El que no permanece en mí será desechado como rama inútil y se seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Querido y querida, aquellos que conocemos del Señor y no estamos dando frutos, vamos a ser cortados y aventados al fuego del infierno. Es cierto, hay un cielo y hay un infierno. Y en este momento es un momento de reflexionar qué quieres de tu vida. Es importante. Te estoy compartiendo la palabra de Dios. Te estoy compartiendo lo que dice su palabra. Y quiero que lo entiendas. Sí hay un cielo y sí hay un infierno. Y si no damos frutos, vamos a ser cortados. Vamos a ser cortados. Pero el que permanece en mí, da fruto. El que permanece da virtud. Mateo 21, 18, 19 lo cuenta de esta manera. Dice: por la mañana, cuando volví a la ciudad, Jesús sintió hambre, así como tú y yo a veces en las mañanas, y que vas a tu refri. Y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella. Pero no encontró nada más que hojas. Era pura apariencia. Es decir, no había nada bueno en ella, no había fruto. Solamente era un bluff. Solamente era lo que se veía. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Dios no tolera apariencias sin fruto. Dios no está en tus redes sociales mirando qué tan bien te ves, si adoras, si buscas, si te acercas, si lo alabas, si lo conoces. Dios está buscando fruto. Es por causa del fruto que viene la apariencia. No por la apariencia viene el fruto. Es lo que nosotros sacamos, es lo que nosotros producimos, es lo que nosotros entregamos, lo que hace que nos veamos. No son los filtros, es lo que realmente eres. Durante muchos años fui director de una escuela de música y aprendí un principio, te lo voy a explicar en una frase. Lo dice así: el cántaro más vacío es el que más ruido hace. Si tienes una hoja cerca, te lo voy a explicar, te lo voy a demostrar. Si tú puedes tomar una hoja completa, y la mueves, hace mucho ruido, ¿no? Las personas que están así, normales, en condición normal, hacen mucho ruido. Pero cuando una hoja es tratada, entonces deja de hacer ruido. Las personas que son llenas de Dios dejan de quejarse. Las personas que están sin Dios se quejan. Las personas que están sin Dios, que están vacías, buscan y corren a hacer compras de pánico. Las personas que están sin Dios no tienen esperanza. Pero cuando tú y yo hemos sido tratados, damos fruto. Dejamos de andar haciendo tanto ruido. Una persona que no tiene a Dios no puede perdonar, porque solamente las personas perdonadas perdonan. Una persona sin Dios no puede amar, porque solamente las personas amadas aman. Y eso Dios nos lo dio primero. Por eso damos de lo que tenemos. Si tú todavía sigues haciendo mucho ruido, entonces pregúntale al cielo: ¿qué estás haciendo en mí? Y sí, querido, es cierto, esta hoja quedó con cicatrices, quedó tocada, quedó marcada, y no volverá a ser la misma, pero tú tampoco. No volverás a ser el mismo. Son las cicatrices los que revelan la mayor fortaleza en una persona.
Cuando tú te acercas a una persona que nunca ha pasado por circunstancias difíciles y te quiere dar un consejo, perdón, ya moví todo, me cuesta mucho trabajo creerle. Pero cuando una persona pasó por circunstancias difíciles y te da un consejo, es una persona a la cual puedo seguir. Es una persona a la cual le puedo creer porque ese es un sobreviviente, es una persona que salió adelante, es una persona que sabe cómo las cosas van a suceder y vale la pena. Y vale. Su palabra tiene un mayor peso. Jesús lo dijo así: mira mis manos, mira mis pies, mira mis cicatrices. Soy yo. Son las cicatrices, querido, de esta etapa que nos harán salir como una humanidad más fuerte, entendida, sabia. Seremos perlas, seremos unas perlas para Dios. Seremos esas personas que Dios necesita, que Dios está buscando, que Dios está anhelando. Dios va a crear en ti lo que Él necesita sacar de ti. Digo, amigos, soy una perla, no soy dolor, porque lo que está produciendo en ti va a ser una perla, va a ser una perla. En la parábola que acabamos de leer de la vid, el labrador es Dios. Él toma con una tijera y recorta las ramas que no dan fruto. La corta y la desecha y la tira. Pero con la misma tijera al árbol. La palabra hace referencia a nosotros como árboles en muchas ocasiones. Salmo 1 dice que como árbol plantado junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto, da fruto. Y nos habla como si fuéramos árboles. Dice que el labrador toma las mismas tijeras y poda el árbol en tiempo de invierno. Estamos pasando por un invierno y estamos siendo podados con esa misma tijera para sacar el máximo potencial que puede haber en ti. Porque cuando llegue la primavera darás fruto. Cuando llegue la primavera, cuando esto termine, vas a salir siendo alguien increíble. Vas a tener virtudes que reflejan el carácter del Padre en ti. Serás parecido al Dios en el que crees. Queridos, queridas, yo aprendí algo. Yo aprendí a amar la misma mano que me quebranta, porque es la misma mano que me consuela. Es el mismo Dios que tiene un trato contigo y que a veces quebranta nuestra vida, pero es el mismo Dios que también nos consuela, nos libera y nos hace útiles y nos hace bendición para otros, y podemos compartir aún desde lo que vivimos algo que los demás necesiten. Job 2:10 dice: ¿solo recibiremos lo bueno de Dios o también lo que nos parece malo? Quizás no necesitas entender lo que está sucediendo, pero sí tienes que confiar que Dios lo está haciendo. No necesitas entender todo lo que está pasando, pero sí necesitas saber que Dios lo está haciendo y que Dios lo va a hacer en ti. Esta poda no es un castigo, es un trato de Dios para tu vida, para producir virtud. ¿Qué virtudes van a salir de ti en este tiempo? ¿Cuáles son las virtudes que vas a poder demostrar? ¿Cuáles son las virtudes que van a estar en ti de manera muy fuerte, evidente para todos? Si después de todo esto que te estoy compartiendo todavía no me lo logras entender, voy a terminar con esto. La etapa que no apruebas, estás destinado o destinada a volverla a repetir. Y querido, querida, yo no quiero volver a pasar por este tiempo. Hay cosas por las cuales yo no quiero volver a pasar. Así que por favor, aprobemos esta etapa. Salgamos victoriosos de este momento. Demostremos virtudes. Demostremos cómo Dios es. Demostremos que efectivamente en nosotros Dios es suficiente. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y penetra el alma y nos parte y nos demuestra lo que está bien y lo que está mal.
Yo te pido que sea tan fuerte tu Espíritu Santo en nosotros que podamos dar fruto en el nombre de Jesús. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 es el fruto que necesitamos dar. Alegría. Y tú dices, sí, yo ya estoy al 100, soy muy alegre, soy muy feliz. Y tu familia te voltea a ver con cara de, ¿es neta? Sí. Alegría, paz. Sí, yo soy la persona más paciente del mundo, pero le gritas a tus hijos como un energúmeno. Gálatas 5:22 son los frutos que tú y yo tenemos que dar. Te voy a dejar un ejercicio, una pequeña tarea. Gálatas 5:22, búscalos. Amor, gozo, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. A un lado de esos, anótalos y ponle un número del 0 al 10. ¿En qué número estás en cada uno? Esos son los frutos que en nuestra vida se tienen que ver. Son frutos del Espíritu. No podemos dar. No nace de nosotros, pero sí nace en nosotros porque su Espíritu Santo está. Y si su Espíritu Santo está, vamos a salir adelante. Y vamos a salir siendo maravillosos. Vamos a salir siendo algo increíble. Vamos a salir siendo alguien mejor, alguien deseable, alguien enamorable, alguien que la gente que esté a tu alrededor diga, wow, es que este hombre, esta persona no sé qué tiene, yo creo que debe tener miles de dólares en su banco. Y la verdad es que no tenemos miles de dólares en el banco. Lo que tenemos es un Dios que siempre está con nosotros y no nos deja. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Y si tienes a alguien cerca, pregúntale, ¿qué virtud estás sacando de este momento? En el nombre de Jesús, que Dios te acompañe. Gracias por estar.